Los futbolistas se exponen todo el tiempo a diferentes tipos de presiones y cada vez parece ser peor. En una era donde gobiernan las redes sociales, el jugador se encuentra en constante movimiento y en constante comunicación con sus hinchas y con la gente que lo sigue día a día. Por eso, en este video, vamos a ver las problemáticas que le está trayendo a los jugadores hoy en día, la presión que ejerce sobre ellos, tanto psicológica como socialmente, qué opina cierta gente relevante en el mundo del fútbol y qué solución se puede llegar a encontrar en un futuro para que no volvamos a tener ninguna pérdida en este ámbito. Hoy vamos a presentar cómo afectan a los jugadores las presiones psicológicas y sociales en el mundo del fútbol. Hoy vamos a estar presentando un video un poco especial, un informe que va a tener bastante relevancia porque creo que es un tema que está ahora mismo en auge. Vamos a analizar cómo está afectando al mundo del fútbol las presiones que llegan desde afuera, tanto socialmente como psicológicamente, ciertos casos en específicos en donde vimos cómo el afuera les ha afectado directamente al rendimiento de los jugadores y cómo puede llegar a perjudicar esto hasta en su vida diaria, teniendo hasta problemas de salud por este tipo de complicaciones. Veremos también algunos casos en el fútbol argentino en donde cuando las presiones empiezan a llegar por parte de la gente que lo ve de afuera, suele influir en el jugador, en lo que demuestra partido tras partido, en donde tendría que ser un ámbito que el jugador pueda desarrollarse y divertirse, termina siendo casi como si fuera una cárcel. Quiero arrancar este video con un caso que, fue muy importante en Europa, un jugador que pre-pandemia se podría decir tuvo su pick más alto jugando en el Atalanta, un jugador que llegó a estar quizá a la altura de los mejores jugadores del mundo en su momento, fue parte de la mítica Atalanta que logra meterse en el plano europeo desde quizá un lugar que nadie se lo esperaba. Estamos hablando de Josip Ilicic, un jugador que tuvo un pick muy alto de Eslovenia, 1,90 m para él, un zurdo que tenía una calidad impresionante y que por culpa de justamente estas presiones o esto que afecta en lo social, ¿no?, al jugador en el día a día, detalles que quizá a uno se le pasan de largo, pero que deberíamos tener hoy en cuenta por todo lo que pasa, por todo lo que se vive en el mundo del fútbol. Estas cosas hay que tenerlas muy presentes. A Josip Ilicic, cuando estaba jugando en el Atalanta y le pasó lo de la pandemia, entró en una depresión total. El mismo jugador tuvo COVID, sufrió del coronavirus y lo pasó muy mal. Realmente le afectó mucho esta pandemia. Él mismo llegó a decir que no se quería ir a dormir por miedo a no despertar. Una historia bastante dura, la verdad, la de Ilicic, que creció sin padre, no tuvo padre. Ya esto obviamente a una persona le afecta. Imagínense a un jugador de fútbol con lo que eso conlleva. Estuvo, como decíamos, en el Atalanta, pero también estuvo en el Palermo y en la Fiorentina, en el fútbol italiano. Y él mismo llegó a decir que fue un momento complicado el que vivió por motivos de salud, en donde tenía miedo de no poder seguir con su vida normal, que tenía miedo de dormirse por si no despertaba. Fue algo, un acontecimiento muy importante de cómo algo así, algo que te afecta en tu salud, tanto física como mentalmente, te puede llevar a tomar decisiones que quizá uno no se esperaba en su momento. Ilicic ahora mismo pudo salir un poco de esta depresión, está jugando en el Maribor en su país, en Eslovenia, quizá un fútbol mucho más tranquilo, sin las presiones constantes que tenía en el Atalanta, que estaba jugando Champions League, así que le esperamos que esté bien. Pero para que vean y entiendan hasta dónde se puede llegar cuando un jugador sufre de quizá algún tipo de problema psicológico. En este caso para Josip Ilicic fue su profunda depresión. Tuve la chance de hablar de este tema con Cristian El Chiri Coluso, un ex jugador de Rosario Central, quien nos habló un poco acerca de las presiones que por lo menos tenía él en aquel entonces cuando era futbolista y cómo lo ve el día de ahora.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de que nos visiten varios jugadores, exjugadores, y siempre les preguntamos cómo ven ellos la presión que hoy en día tiene el jugador. Porque analizamos mucho nosotros cómo les está afectando el rendimiento, por ejemplo, a los jugadores de Newell's o Central, que tienen una presión muy grande por la cantidad de hinchas que tienen todos los días en la cancha. Hoy en día, bueno, capaz que, no sé, cuando vos jugabas era distinto. En redes sociales es como que cualquier cosita ya se hace viral, lo ve mucha gente. ¿Cómo analizabas vos más el hecho de ¿no? de la presión psicológica de los jugadores? Sí, la verdad que para mí, o sea, creo yo que depende mucho también de cómo se lo tome cada jugador, porque en las redes sociales podés estar o podés no estar. Creo que ahora hay un poco más de presión, a lo mejor en el sentido de el ganar, el dejar un poco el juego de lado, pero la presión siempre está. Creo que somos los jugadores de fútbol, somos, o éramos, o yo era por lo menos, competitivos, competidores, y una vez que vos entras a la cancha no pasa más nada por la cabeza que jugar. Entonces no creo que sea que haya cambiado mucho el tema de la presión. Sí, el tema en cómo vos te involucres o no. Nosotros antes, por ejemplo, era el diario. O sea, había chicos que leían el diario, chicos que no, chicos que no salían a la calle, chicos que sí salían. Entonces, digamos, es según cómo vos decidas encarar ese tema o cómo lo manejes vos. Antes o después, obviamente, que yo entiendo que las redes son importantes, pero depende de cómo cada uno se involucre en eso. Después la presión adentro de la cancha siempre está, haya 10, 20, 30 o 100.000 personas, porque cuando vas a jugar vos querés ganar, y si tenés que ganar tenés que hacer ciertas cosas y tenés que, eso es lo que le digo yo, experiencia, de saber cómo jugar cada tipo de partido, pero no creo que haya cambiado mucho eso en ese sentido. Sí que depende mucho de cada uno. Sí. Vamos a prestarle atención también a lo que dijo el Dibu Martínez. También se hizo muy conocido su caso por su relación directa con el psicólogo y lo que decía uno de los mejores jugadores, o quizá, mejor dicho, el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, al respecto. No, para mí fue muy difícil, la verdad. No sé, venir con un invicto de casi 20 partidos y mi primer mundial con toda mi familia acá, recibir 2 macetazos en 2 tiros al arco, con suerte o sin suerte o con buena definición, como quieras llamarlo. Para mí igual fueron 2 tiros y 2 goles. Me dolieron muchísimo, no pude dormir por 1 o 2 días y tuve obviamente muchas sesiones con mi psicólogo para hoy estar en mente fría. Yo creo que después de Colombia, que a los 3 días jugaba una final con Brasil, hoy lo usé más que nunca. ¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez? Tendría que haber ido, pero no fui nunca. ¿Por? No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. Incluso me insistieron para que vaya, Antonella, muchas veces, que lo necesitaba, y como te decía antes, soy una persona donde me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, por lo que me toca hacer y que me haría bien, pero bueno, no lo hago. Bueno, hemos presentado varios casos muy distintos entre ellos a lo largo de este video. Vimos primero lo del caso Ilicic, cómo lo afectó a él en su carrera, el cambio físico directamente por la afección, por este problema, ¿no?, que tenía de la depresión. Luego un caso totalmente distinto, Cristian Coluso hablándonos acerca de lo que es la presión para él, para lo que sufren los jugadores hoy en día, para lo que era en su momento. Y casos también muy distintos a lo que le pasó al Dibu Martínez, por ejemplo, luego del partido perdido ante Arabia Saudita, como él con el psicólogo arregló ese problema y pudo salir adelante para afrontar los próximos partidos, en donde termina ganando Argentina ese mundial. Impresionante. Y bueno,
por supuesto, no hay que dejar de lado el testimonio del mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, admitiendo que a pesar de no haber ido nunca a un psicólogo, él debería tenerlo en cuenta, y hasta su mujer se lo ha recomendado muchas veces porque puede llegar a solucionarles un montón de problemas. Tanto como los testimonios como los casos presentados en el video claramente nos hacen dar cuenta de que los jugadores sufren hoy en día, más allá de las presiones, un afecto muy notorio en lo que es su estado mental, como partido tras partido la mente les trabaja a 1000 por hora, como cualquier persona normal. Ellos, al ser futbolistas, se exponen también mediáticamente, y esto puede llegar a afectarlos en su día a día, en sus relaciones familiares y dentro del terreno de juego. Así que, más allá de estar fuerte físicamente, el jugador también debe estar preparado psicológicamente para afrontar este durísimo mundo que es el mundo del fútbol.